Buenos días, gracias por venir el día de hoy a la clase presencial de Vue.js desde cero. Hoy día vamos a ver todo, desde Vue qué es, pasando por diferentes etapas. ¿Sí? Vamos a ver lo que son los componentes, la comunicación de componentes, vamos a ver qué es Vuex, Vue Router y al final vamos a ver una pequeña aplicación en la cual vamos a aplicar todo lo que ya sabemos desde el primer punto hasta el último punto, inclusive agregando algunas cositas que les puede hacer de buena práctica para más adelante en algún proyecto. Bueno, empecemos. Lo primero que vamos a ver en esta etapa es qué es Vue.js, ¿no? ¿Qué es exactamente? ¿Qué es esto que ha aparecido ya cerca de hace aproximadamente 4 o 5 años más o menos, hasta más, casi 10 años más o menos? ¿Y qué es exactamente, no? ¿Cómo apareció esto? Bueno, Vue es un framework progresivo para construir interfaces de usuario. Ese es el objetivo principal que tiene Vue, ¿sí? Pero nosotros tenemos que siempre entender conceptos base de todo esto, ¿no? ¿Qué es un framework como tal, ¿no? Y a qué nos lleva esta palabra como tal, ¿no? Definamos términos. Framework es un conjunto de estándares, conceptos, formas de hacer las cosas, podríamos decir buenas prácticas, podríamos decir puntos de vista, etcétera, que se unen para de alguna manera enfrentar o resolver ciertos problemas que pueden existir en diferentes circunstancias o que puede ser particular, ¿sí? Entonces, teniendo ya claro el concepto de qué es un framework, sabemos que Vue de alguna manera nos va a ayudar a resolver ciertos problemas que estamos teniendo nosotros a nivel de la vista, ¿no? A nivel de cliente. ¿Y qué es progresivo? Progresivo significa que va creciendo de manera normal, de manera en que va sintiendo necesidad, va escalando, agregando nuevas cosas, agregando nuevas componentes, nuevos features, va creciendo en base a una necesidad que va teniendo o también por problemas que se van encontrando y que se van resolviendo y que a eso va a permitir que sea mucho más grande, mucho más robusto, ¿sí? Entonces, sabiendo que es progresivo y que es framework, podríamos decir que Vue es una forma de poder resolver problemas de manera escalar, ¿no? Pudiendo agregar nuevos componentes, nuevas habilidades que van a permitir que nuestra aplicación sea mucho más grande y mucho más robusta en base a las necesidades que vamos teniendo. Pero hay un punto que tenemos que entrar mucho en detalle, la progresividad, ¿no? ¿Qué es ser progresivo? ¿Qué significa este punto que es clave para entender Vue a diferencia de otros frameworks, otras librerías, etc.? Bueno, como nosotros podemos ver en la imagen, tenemos diferentes capas, ¿no? Son diferentes capas que podrían ir asociadas a diferentes momentos que podríamos ir pasando nosotros en nuestra aplicación. Podríamos empezar solamente teniendo un renderizado declarativo, que significa que podríamos solamente utilizar de repente la CDN para poder empezar a crear nuestra aplicación, sin entrar en un tema de complejidad innecesaria. Luego de eso podríamos ir agregando sistema de componentes, ir agregando un tema de enrutamiento, escalando con el tema del gestor de estados, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos subiendo de nivel, ¿no? Permitiendo que nuestra aplicación tenga una mejor navegación, una mejor interacción con el usuario, mucho más escalar, ¿no? En ese aspecto. Es importante recalcar de la progresividad, ¿sí? Que esto va a ir creciendo también en base a ciertos problemas y necesidades que nos van pasando. En muchos de los casos terminamos integrando enrutamiento cuando vemos que ya no estamos en una sola página, sino que necesitamos que el usuario pueda ir a una sección de noticias, a una sección de contacto, a una sección adicional que tenemos en nuestra aplicación y necesitamos que esto sea dinámico, ¿no? Y también nos puede pasar que llegamos a un momento en que tenemos mucha información, demasiada información, y ahí es donde necesitamos utilizar un centralizador de estados, ¿no? Vamos a empezar con el primer punto, que es vamos a utilizar Vue desde una CDN, ¿sí? Que es el primer paso, el punto inicial para nosotros empezar con una aplicación sin necesidad de entrar en complejidad. Tengo abierta la terminal acá, no tengo absolutamente nada creado, está vacío, solamente le puse clase 1. Vamos a
hacer code, ¿sí? Ustedes pueden utilizar el editor de código que deseen, pueden utilizar Visual Studio Code, Sublime Text, Atom, etc. El que ustedes se sientan más a gusto lo pueden utilizar, ¿sí? Una característica en particular que sí es importantísimo tener es utilizar o tener instalado de por sí Node, ¿sí? Que luego vamos a utilizarlo más adelante, pero igual es necesario ya tener instalado Node, ¿no? En mi caso yo ya lo tengo instalado. Cuando uno instala Node ya tiene de por sí instalado NPM, así que en ese aspecto estamos también ya ok, ¿no? Le voy a cambiar el tema, ¿les parece? Porque creo que está muy oscuro y el proyector no se ve, ¿sí? Bueno, tenemos solamente creada un archivo index.html, ¿sí? Esto de aquí solamente vamos a agregarle contenido HTML, nada más. Vamos a agregarle aquí. Vamos a colocarle un H1. Ok, bueno, es un simple HTML, ¿sí? Pero necesitamos nosotros agregarle Vue. Para eso vamos a ir a la documentación de Vue. Siempre es importante que nos apoyemos mucho en la documentación porque tenemos toda la información directamente ahí. Bueno, vamos a colocarla acá. Esta es la documentación, ¿sí? Vamos a ir a la parte de Get Started. Vamos a ir en la parte de acá. Instalación. En la parte de abajo nos está ya indicando cuál es la CDN con la que podemos nosotros acceder a Vue. En este caso voy a acceder, ¿sí?, a este script. Nosotros acá en la parte de aquí tenemos la CDN, ¿sí? Y vamos a copiarla, ¿no? Es importante recalcar que en la primera parte nos indica que la primera CDN es la que deberíamos utilizar nosotros si tenemos un propósito de empezar a desarrollar, ¿sí? Cuando nosotros decidimos manejarlo directamente desde la CDN, la segunda opción que ya tenemos @2.6.0 es la versión en producción. Significa que ya no nos va a permitir poder hacerle un debugging, etc. ¿Sí? Vamos a copiarlo. Vamos a pegarlo aquí. Bien. Luego de eso, bueno, ya lo tenemos listo. En este caso voy a utilizar... bueno, esta es una dependencia de NPM que, bueno, solamente lo utilizo para poder levantar cierto HTML que quisiera que cree un servidor y me lo pueda levantar, ¿sí? No hay más misterio. Ahí, esperemos a que esto termine. Una de las dependencias también que es importante utilizar es poder tener instalado las Vue DevTools, que son una herramienta que nos va a permitir a nosotros poder debuguear nuestra aplicación, poder monitorizarla, ver los componentes, ver toda la parte del state management, etc. ¿Sí? En mi caso ya lo tengo instalado y podemos continuar. Vamos a que esto termine. Ok. Nos dirigimos al localhost 5000 y bueno, ya lo tenemos cargado de team, ¿no? Si nos fijamos, tenemos cargada el script de Vue. ¿Sí? Sí. Pregunta como estudiante. Sí. ¿Eso que has hecho es instalar una dependencia? No instalé una dependencia, solamente ejecuté. Node te permite ejecutar ciertas dependencias en remoto, por así decirlo. Y lo único que hice fue ejecutar esa dependencia, que es server, que te crea un servidor para levantarte el HTML. O sea, con tener Node ya puedo ejecutar ese comando. Sí, puedes ejecutar
npx server, por ejemplo, y te va a ejecutar de manera remota. No te lo va a instalar como paquete, sino que solamente lo ejecuta de manera remota. Pero lo ejecuto dentro de la carpeta donde estoy trabajando. Sí, dentro de la carpeta que estamos trabajando vamos a ejecutarlo para que pueda leer nuestro index.html y eso servirnos, ¿no? Sí, vamos a quitarle esto. Ok, genial. Ya una vez que lo tenemos levantado, podríamos empezar a trabajar. Vamos a agregarle un script, una etiqueta script. Y nosotros, una vez que ya tenemos puesto el CDN, necesitamos crear una instancia de Vue, ¿sí? En este caso voy a eliminar esta parte de aquí y voy a colocar un div que va a tener un ID que va a ser app, ¿sí? ¿Por qué hago esto? Porque Vue necesita tener un punto, un lugar en donde pueda él referenciarse para poder inyectar cada una de la información que él necesita agregar. Por ejemplo, si vamos a directamente agregar un componente, él necesita saber un lugar donde va a inyectar ese script para al final inyectar HTML, ¿sí? Vamos a crear una instancia de Vue solamente escribiendo new Vue. Esta clase que hemos creado, ¿sí? Vamos a tener que decirle el punto de montaje, el lugar donde queremos que se monte nuestra aplicación. En este caso le voy a indicar que el punto de montaje va a ser un ID que se llama app, ¿sí? Vamos a guardar. Refrescamos, ¿sí? Bueno, y en este caso no tenemos ya el H1 porque lo hemos borrado, pero ya podemos ver que las Vue DevTools se activaron. No sé si se llega a apreciar, pero las Vue DevTools ya se activaron porque ya reconocieron que hay una instancia montada dentro de nuestra, en este caso, nuestro index.html. ¿Sí? Si nosotros le damos F12, en la última pestaña que vamos a tener aquí, Vue, ya nos indica que tenemos un punto root, ¿no? Una raíz, un punto inicial donde está corriendo la aplicación. Inclusive si le pasamos al mouse nos indica, ¿no? O le damos clic, dice Vue is detected on this page, ¿no? Vue está actualmente en esta página. ¿Sí? Una vez que ya tenemos creado esto de acá, lo que vamos a hacer es lo siguiente, solamente vamos a crear un data. Data se le conoce al estado, a una fuente de datos que va a poder tener esta instancia y que va a poder utilizarlo directamente relacionándolo, ya sea con el DOM o ya sea con otras funciones que la necesitan, ¿sí? En este caso voy a crear una palabra mensaje y vamos a ponerle un string. Genial, entonces en este caso voy a entrar a mi div y en mi div voy a escribir un H1 y si yo quiero acceder a algún dato de esta fuente de datos, ¿sí? Solamente directamente en el DOM puedo utilizar las doble llaves y dentro de las doble llaves ya puedo acceder a cualquier elemento que esté dentro de esta instancia. En este caso voy a acceder a message. A guardar, refrescamos y ya nos muestra hola alumnos de The Team, ¿no? Estamos teniendo un lugar donde se está montando la instancia de Vue, está buscándola y sobre eso Vue se va a encargar de inyectar la información, ¿sí? Esa es la manera en que Vue trabaja internamente, ¿sí? Ya sabemos cómo trabajarlo directamente desde una CDN y ahora vamos a pasar a ver que lo podemos utilizar como una herramienta mucho más productiva, mucho más robusta, que es el CLI. Vamos a irnos a Vue CLI, ¿sí? En Vue CLI podemos encontrar toda la información relacionada al CLI, pero entremos un poquito en detalle qué es el CLI. El CLI es una línea de comandos que nos permite crear un proyecto mucho más robusto utilizando tecnologías nuevas como Webpack, como PostCSS, etcétera, con un workflow de trabajo mucho más grande, ¿no? Esto es muy utilizado cuando queremos crear un proyecto nuevo
en el que necesitamos tener un control mucho más ordenado, tener una forma de trabajar mucho más robusta. ¿Sí? Si nosotros vamos a Get Started, nos vamos a la parte de instalación, nos indica que solamente tenemos que instalar la dependencia de manera local. npm install -g /view/CLI. ¿Sí? Vamos, en mi caso yo la tengo instalada, igual voy a darle para que me actualice. Bueno, voy a cortar esto de aquí. Vamos a esperar a que termine de instalar. Sí. Es npm install -g /view/CLI. Esta línea de comandos, como les repito, nos va a permitir poder crear un proyecto ya mucho más robusto para proyectos mucho más grandes. Y vamos ya a utilizar, bueno, adelantándonos un poquito, vamos a ver lo que es los single file, que son archivos .view que se pueden utilizar como referencia para poder tener una estructura en particular. ¿Sí? Vamos a esperar que termine a instalar esto. Dentro de la página del View CLI podemos revisar diferentes informaciones que nos pueden ser útiles en cualquier momento, ya sea el momento de desplegar nuestra aplicación, compilar, algún tipo de problema que tengamos, etc. ¿Sí? Podemos ver también por ejemplo, tiene una sección acá de Working with CSS, en el caso de que utilices preprocesadores, necesitas instalar dependencias adicionales, etc. Y automáticamente el CLI reconoce toda esa configuración. Lo bueno del CLI es que ya tiene todo empaquetizado y es como que muy rara vez que necesites agregar algún tipo de configuración adicional. ¿Sí? ¿Esto que estás instalando ahí es solamente como para un proyecto específico en una carpeta? Sí. Si yo voy a hacer otro proyecto, otra vez hago el CLI. Sí. Exactamente, cada vez que necesites un proyecto nuevo lo puedes ir creando con el CLI. Bueno, inicialmente lo que hace el CLI es instalar una configuración base, por así decirlo. Luego, cuando tú vas creando tu proyecto, él, dependiendo de lo que tú le vas agregando a las dependencias, él va a ir descargando esas dependencias. Si tienes muchos proyectos, lo único que va a pasar es que vas a tener muchos node modules y vas a tener muchas dependencias instaladas. Pero eso básicamente ya es propio de npm o de cualquier gestor de paquetes, ¿no? Pero Vue se instala una sola vez. Sí, el Vue CLI se instala una sola vez, pero cada vez que vas a crear un proyecto, sí lo utilizas para crear un proyecto nuevo, ¿no? Esto lo voy a cerrar. Una vez que ya tenemos instalado, vamos a darle Vue Create y le damos el nombre del proyecto que queremos crear. En este caso le voy a poner clase-1 para que me cree uno dentro de la clase. Esperamos un momento. Ok. Y bueno, y nos muestra los presets. Los presets son un tipo de configuración base que te muestra para que tú lo puedas hacer. Ya sea una que es por default, que solamente te va a instalar Babel y ESLint, o puedes ir seleccionándolo de manera manual. ¿Sí? En este caso voy a escoger la manual para poder entrar un poquito más en detalle rápidamente. Cuando le damos manual, nos va mostrando ciertas opciones: Babel, TypeScript, PWA, Router, Vuex, preprocesadores, linter, etc. Nos va a mostrar toda la gama de cosas que podemos ir a agregar a nuestro proyecto. En mi caso solamente voy a dejar Babel y el linteador, nada más. Le damos Enter. Nos muestra cuando ya tenemos algún tipo de configuración adicional en cada uno de los paquetes, te lo va a ir mostrando. En mi caso me dice, si es lint, quieres que solamente te prevenga el error, que tenga un formato tipo Airbnb, estándar, pretty, etc. Bueno, en mi caso yo solamente voy a escoger que me prevenga los errores. Luego de eso me sugiere si quiero lintear cada vez que guardo o lintear y corregir en cada commit. En mi caso lo voy a quitar, solamente voy a dejarlo sin opciones. Luego de eso me informa que si cada uno de estos plugins como Babel, como ESLint, como PostCSS,
los quieres manejar directamente en el package.json o los quieres tener separados en un archivo distinto. En mi caso yo lo voy a dejar como que cada uno tenga su propio archivo, ¿no? Al final te sugiere que si esta configuración la vas a utilizar siempre, guárdala para que puedas utilizarlo en otros proyectos futuros. Le damos Enter y acá es donde ya comienza a crearnos todo nuestro boilerplate del proyecto, ¿no? Como les decía, en esta parte es cuando ya comienza a jalar las dependencias y las comienza a instalar una por una. Así que, sí, se necesita internet porque tiene que descargar las dependencias directamente desde npm. Sí. ¿Qué pasa si tengo librerías externas que llegan desde Tendrías que crear un plugin. O sea, tendrías que crear un plugin directamente en el CLI. Hay como un formato para crear un plugin en el CLI. Y sobre eso ya podrías instalarlo directamente en tus proyectos. Pero si son dependencias muy propias, solamente que tú las vas a usar nada más y nadie más la va a usar, yo te diría que la manejes internamente para que no lo tengas que publicar en algún lugar, sino ya lo manejes internamente y lo puedes manejar de repente. Igual, dentro de Vue puedes instalar como si fuera un plugin e importar ese archivo, ¿no? Dentro de la instancia y se pueda manejar directamente. Bueno, ya tenemos creado nuestro proyecto, hacemos cd clase-1, ¿sí? Y como vemos, voy a abrirlo esto rápidamente en el editor de código. Lo más importante de aquí que quiero resaltar es que veamos la configuración que tenemos, ¿sí? Ya esto está listo, está configurado, me configura las cosas que yo voy necesitando, ¿sí? Ya está configurado Babel, está configurado ESLint, y bueno, ya tengo una estructura de carpetas en particular. En SRC tengo una carpeta de assets, donde puedo colocar mis imágenes, mis fuentes de texto, etcétera, etcétera. Tenemos una carpeta de componentes que luego vamos a entrar más en detalle. Y bueno, tenemos nuestra aplicación principal, que es app.vue. Y tenemos nuestra configuración inicial o nuestra configuración principal, que es main.js, ¿no? Que en esta opción se importa Vue y se hace la configuración base, ¿no? Eso es lo más importante de cómo podemos crear un proyecto más robusto con el Vue CLI. Ahora vamos a ver una de las herramientas más potentes que también nos provee este CLI, ¿sí? Que es el Vue UI, ¿sí? Una vez que instalas el CLI, ya puedes ejecutar el Vue UI. Si nosotros hacemos en la terminal Vue espacio UI, le damos Enter, él va a levantar una interfaz de usuario gráfica de todos nuestros proyectos que tengamos asociados y que hayamos creado en el CLI. ¿Esto por qué nos va a ser útil? Porque podemos guiarnos o podemos gestionar cierta información que probablemente para alguien sea muy necesario. De repente tu jefe te pregunta por qué demora tanto en compilar, puedes ver unos gráficos, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso yo he levantado el Vue UI, me voy a la sección de importar, vamos a importar mi proyecto, que es este de acá, importar este directorio. Ok, y ya me jaló mi proyecto directamente. Si vemos en la parte izquierda tenemos complementos, ¿sí? Que son todos los complementos que yo tengo instalados. Puedo agregar acá más complementos. Estos básicamente son plugins, ¿sí? Que podemos ir agregando, que podemos ir necesitando. Por ejemplo, ya nos sugiere en la parte de arriba añadir Vuex o Vue Router si es que lo necesitas. Luego también tenemos la parte de dependencias. Podemos instalar dependencias directamente, las buscamos. Voy a buscar una dependencia que sea súper rápida. Creo que vamos a buscar por acá. Ok. En la parte derecha de acá tenemos instalar dependencias. Le damos clic y acá buscamos, por ejemplo, Beautify y le damos un clic. Cuando ya tenemos el check listo, nosotros podemos ir agregando más dependencias. Como pueden ver en la parte izquierda tenemos dependencias principales, que son las dependencias del proyecto, y tenemos la parte derecha, que significa que me va a instalar las dependencias como si fueran de desarrollo, ¿sí? Esto igual es como si lo hiciéramos directamente en la terminal, en npm install -s nuestra dependencia, pero bueno, acá lo podemos ver de manera gráfica. Vamos a le damos un clic y comienza a hacer la instalación de Beautify, ¿sí?
Bueno, ya lo tenemos instalado. En la parte de abajo me comenta que la dependencia Beautify ha sido instalada. Entonces ya estamos ok. Si nosotros nos dirigimos a nuestro proyecto, bueno, en este caso no lo tengo abierto aquí. Si nosotros nos dirigimos a nuestra carpeta de nuestro proyecto y nos vamos a nuestro package.json, vamos a ver que ya tenemos instalado Beautify, ¿sí? Otra cosa que podemos hacer directamente desde la Vue UI, podemos hacer tipo de configuraciones, por ejemplo, agregar configuraciones adicionales, configuración adicional, modificar, por ejemplo, la ruta pública, habilitar módulos de CSS, etcétera. O, por ejemplo, algunos plugins que le instalamos, como en este caso ESLint, nos provee cambiarle cierta configuración dinámicamente, ¿no? Esto igual nosotros lo podemos hacer directamente modificando cada uno de los archivos. En este caso ESLint tendríamos que modificar nuestro ESLint RC, etc. Pero directamente desde la interfaz UI lo podemos hacer muy dinámicamente y rápido. Y para terminar, las tareas. Las tareas básicamente nos provee la información que tenemos nosotros en nuestro package.json. Estos son los scripts de Surf que nos levanta todo nuestro entorno de desarrollo, Build que nos va a compilar nuestro proyecto para producción, y bueno, y Lint que va a lintear nuestro código para ver si estamos teniendo las prácticas que hemos definido. Y Inspect es bueno para inspeccionar, para ver cuánto está pesando cada archivo JS que se está creando, etc. Si nosotros le damos clic a Surf, nos muestra al lado derecho información muy dinámica. Vamos a darle a ejecutar tarea. Esto de aquí lo que va a hacer es lo mismo que nosotros hiciéramos en la terminal, ejecutando npm run surf, en este caso, ¿no? Que es la configuración que tenemos en nuestro package.json en la sección de script, ¿no? Justo en la parte de acá es igual que ejecutar este comando, con la diferencia que acá nos muestra información que podemos utilizarla, ¿no? Como pueden ver, me muestra toda la información, me muestra estadísticas de velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos permite manejar directamente el CLI. Ahora vamos a detener la tarea y si nosotros nos vamos a Build para hacer el pase a producción, vamos a ejecutar la tarea, ¿sí? Y él se va a encargar de hacer toda la compilación y nos va a arrojar la información de todo el compilado final que nos está creando, ¿no? Con estado de éxito, cero errores, advertencias, etc. Y bueno, al final nos indica todo lo que el pesaje de cada archivo, etc. Para los que no les gusta la terminal. Exactamente, para los que no les gusta la terminal o se sienten un poquito más a gusto teniendo una interfaz de usuario, bueno, el Vue UI está disponible. Bueno, ya tenemos la parte inicial de cómo podemos manejar Vue directamente desde la CDN y cómo podemos crear el proyecto nosotros a través del CLI. Vamos a ir a nuestro proyecto y vamos a ver lo siguiente. Voy a aprovechar que tenemos este proyecto creado. Vamos a cerrarlo aquí. Vamos a detener el UI. Volvemos a nuestro proyecto que hemos creado, que es clase 1, ¿sí? Porque vamos a hablar ahora del Two-Way Data Binding, que es una de las características principales de Vue, ¿sí? Vamos a abrirlo así, vamos a cerrar esto. Como les comentaba, nosotros tenemos una estructura en particular creada o sugerida por el CLI, en el que tenemos una instancia principal o una aplicación principal, por así decirlo, que es app.vue, ¿sí? Algo importante que podemos recalcar rápidamente para no entrar mucho en contexto es que estos archivos app.vue tienen una estructura en particular en donde separan los conceptos. Tenemos el concepto de template, que hace referencia básicamente al HTML, el concepto de script, que separa toda la sección de JavaScript, y el concepto de style, que va a englomerar todo lo que es el concepto de estilos y todo lo que es CSS. Vamos a borrar todo esto de acá. Vamos a borrar todo esto de acá
Vamos a ir a script, vamos a borrar todo esto de acá. Vamos a borrar también esto. ¿Sí? Bueno, los estilos también lo vamos a borrar porque no vamos a utilizar estilos por ahora. Ok, sí. Entonces, teniendo esta parte de aquí, vamos a crear un div. Siempre luego entramos en más detalle esta parte del template. Vamos a tener acá un h1 y vamos a tener un input. Genial. Nosotros en la parte de abajo vamos a crear nuestra data. Luego vamos a ver más en detalle esta parte del componente, ¿sí? Solamente para hacer algo rápido para poder entender lo que es el two-way data binding, que el two-way data binding es una forma de comunicación en la que puedes relacionar o busca Vue relacionar elementos, interfaces físicas que existen en el HTML con un script en particular. Esto relacionándolo directamente con un estado, que cuando el estado tenga algún tipo de cambio que va a impactar directamente en algún elemento, estos se relacionen directamente y se comuniquen directamente, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un label, en este caso un H1 en el cual voy a colocar mediante llaves la palabra message, ¿sí? Y en este caso vamos a definirle un texto inicial de hola. Vamos a irnos a la terminal y como les decía, podemos ejecutar igual en la terminal npm run serve y él nos va a ejecutar lo mismo que la UI, solamente que directamente en la terminal, ¿no? Vamos a aprovechar acá, vamos a ir a localhost 8080 y ya tenemos nuestro hola, ¿no? Como les decía, lo que vamos a hacer es enlazar, ¿no?, el estado directamente con la interfaz, que en este caso es un H1, para que pueda enterarse siempre que algún tipo de cambio que pueda sufrir ese estado, este elemento se entienda que ha habido un cambio y tenga que volver a cambiarse, ¿no? En este caso, volver a renderizarse, ¿sí? Vamos a enlazar directamente esto. Nosotros, para poder enlazar directamente elementos del estado con algún elemento en particular, podemos utilizar lo que se conoce como vModel, ¿sí? Luego vamos a entrar en más detalle en lo que son las directivas. Solamente tengamos que esta directiva nos va a permitir enlazar un elemento con alguna propiedad de nuestro estado. En este caso message, guardamos. Cuando nosotros ya utilizamos el CLI, solamente basta con guardar y él automáticamente va a volver a hacer la compilación, etcétera, etcétera, para que todo sea más rápido en nuestro desarrollo, ¿no? Como vemos, ya nos está mostrando hola. Si yo hago ya me di cuenta. Entonces, ya lo tenemos enlazado y vemos que yo estoy haciendo un cambio directamente en el input que está reflejando el cambio en el estado y el estado está informándole al otro elemento he cambiado. Por ende, tú tienes que cambiar, tienes que ser otro contenido, ya no es el mismo contenido, ¿no? Eso es la comunicación en doble sentido, ¿no? Que enlazamos un estado para que de alguna manera todos los que estén relacionados a esa propiedad se enteren de ese cambio y puedan realizarse, ya sea volviéndose a renderizar o cambiar algún tipo de propiedad en particular, ¿sí? Y para terminar, rápidamente voy a ir al archivo anterior, ¿sí? Bueno, acá está. Y lo que les quería comentar por último es la instancia de Vue. La instancia de Vue, como les decía, es el punto principal donde va a crearse todo el objeto que va a relacionar las propiedades de Vue, ¿sí? Vue internamente se basa sobre el objeto de JavaScript para poder relacionar tanto diferentes niveles, ya sea el estado, ya sean algunas funciones, etc. Él lo hace mediante un objeto, ¿sí? Y Vue lo que hace es crear este objeto, ¿sí? Y relacionar toda esa información con todos los elementos
que siempre estén dentro de el punto de montaje, ¿sí? Sin este punto de montaje, Vue no sabe dónde inyectar la información. Eso es muy importante siempre tenerlo claro. Necesitamos un punto de montaje en donde Vue sepa, ok, acá yo voy a comenzar a inyectar la información. Fuera de eso, no puedo interactuar con nadie. Solamente dentro de ese lugar puedo interactuar con todos los elementos. ¿Me dejó entender? ¿Sí? Sí. Las instancias son separadas. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú creas una instancia y creas otra instancia, ellas no se pueden comunicar, porque cada una crea como un propio domo de información aislada de una del otro. Por eso es que cada una tendría que tener un punto de montaje que no puede relacionarse con el otro. Por eso es que de ahí viene el concepto de crear componentes que sí están dentro de la instancia y que entre ellos se pueden comunicar de diferentes formas. ¿Me dejó entender? ¿Sí? Eso es básicamente lo que es la instancia de Vue. ¿Sí? Esa es la primera parte. Sí. Una pregunta. Este es con CDN. Sí. Pero cuando hiciste con el CLI, me parece que no tenía el ID app. Ok, vamos a verlo rápidamente. Si nosotros vemos en main, sí, definitivamente es distinto la configuración. Sin embargo, tiene el $mount, que es la función que va a montar, bueno, luego vamos a ver el ciclo de vida, pero es el punto donde va a montar toda la información que él ya ha recopilado y que ya está lista para renderizarse, ¿no? Sí, Hace un rato sí. habíamos visto el app.view. El app.view es, ok, el main.js es la configuración base, ¿sí? Es donde vamos a crear nuestra instancia de Vue y donde vamos a indicarle en qué punto va a montarse. En este caso, en un div que es app, ¿sí? Y app.view es, como diríamos, el primer componente o el componente de orden superior que va a existir en nuestra aplicación y sobre el cual vamos a ir metiendo más componentes, ¿sí? Pero ahí no hay el ID app. No, acá no hay el ID app porque el ID app está acá. Acá se encuentra el ID app. Wow. ¿Sí? Es lo mismo que hice yo con el CDN colocando... Está partido en pedazos. Exactamente, porque es porque ya estamos hablando de un workflow de trabajo distinto. Acá en el index.html yo tendría que crear todo dentro de un mismo script, etcétera, etcétera, y se haría todo un conglomerado de un script grandazo, ¿no? O tendría que crear un JS, importarme ese JS, ahí crear todo, entonces vas a crearte todo un conglomerado, ¿no? Entonces, Vue lo que sí, la diferencia general con React es que tiene esa separación de conceptos, ¿no? De no mezclar el HTML, el CSS, meterlo y todo, hacer una maraña así, sino que trata mucho de separar esos conceptos que son independientes de por sí, pero que se pueden enlazar directamente, ¿no? ¿Sí?